No te pierdas a 50-50, este grupo de chicas de Corea del Sur que está causando sensación en la industria musical. Formado por 4 talentosas integrantes, Aran, Kina, Sena y Shio, quienes debutaron el 18 de noviembre del 2022 con su mini álbum The 50. Bienvenido al canal. Si es tu primera vez, tu tío El Monitas te saluda. Ponte cómodo que te presentaré a tu nuevo grupo favorito y tendrás que elegir a tu bias. 50-50 son el primer grupo de la agencia Attract Entertainment. El nombre del grupo 50-50 se traduce como 50 contra 50, lo que representa la dualidad de arriba y realidad. Y hablando de dualidades, en su debut presentaron una dualidad musical con su pre-release Loving Me y su tema debut Higher, que contrasta con su canción Login. Además, tienen un fandom muy especial al cual han llamado Honey. Esto significa 100 como 100, abreviado pues como en forma de cariño es Honey, con referencia también a la suma de 50% de los miembros y 50% de sus fans. Y es una forma cariñosa pues de llamar a sus seguidores. Hablando un poco más del grupo, 50-50 no ha parado de hacer historia en la música. Apenas 4 meses de su debut, entraron en el Billboard Hot 100 con su éxito Cupid. En su sexta semana consecutiva en la lista, alcanzaron el puesto número 41 y muy cerca del top 40. Pero eso no es todo. Con Cupid se convirtieron en el primer grupo femenino de K-pop en llegar al top 10 de la lista oficial de sencillos del Reino Unido sin ser una colaboración. Actualmente se encuentran en el puesto 9. Sin embargo, ayer día 8 de mayo se dio una nueva noticia, y la noticia decía tal que así. La semana pasada, Cupid subió un nuevo pico en el número 8 en ambas listas globales en Estados Unidos. Y esta semana la canción subió del número 8 al número 6 en Global Excel US. Y del número 8 al número 5 en el Global 200, marcando la primera entrada de 50-50 entre los 5 primeros en la lista. Durante la semana pasada, Cupid experimentó un aumento del 38%, a 77.7 millones de reproducciones y un salto del 54% a 4.000 vendidos en todo el mundo, lo que las posiciona como el tercer grupo de K-pop en la historia en entrar en estos tops, estando solamente por detrás de Blackpink y BTS. No pierdas la oportunidad de conocer a 50-50 y seguir su impresionante trayectoria musical. Únete a su fandom Honey y descubre por qué están haciendo historia en la música. Así que a continuación te voy a presentar unas breves curiosidades de cada una de las integrantes. Así que ponte cómodo y es hora de Select Your Bias. Conoce a Sena, la talentosa cantante y bailarina introvertida, ya que su MBTI es ISFJ. Ella nace en la hermosa ciudad de Hyundai, en Busan, el día 12 de marzo del 2004. Esta joven líder del grupo 50-50 es todo una estrella en ascenso y nos demuestra su humor y experiencia como bailarina. Sena es una artista completa, ya que fue parte del grupo de baile Lunatic durante la escuela secundaria y también compitió en el programa de televisión Dancing High en el 2018, cuando solo tenía 15 años. Además, formó parte del H.O. Dance Studio en Hyundai y también fue parte del equipo de baile de Hwarandung, donde como dato curioso la apodaron Forehead Beauty por su hermosa frente. Pero bien, sus intereses van más allá de la música y el baile, pues también tiene habilidades en fotografía y le encanta salir a pasear y hacer limpieza. Además, se dice que es gran amiga de la ex miembro de NMIXX, Jennie.
y comparte habitación con su compañera Kina. Entre sus cantantes favoritos tenemos que es Daniel César, y su modelo a seguir es el icónico grupo Blackpink. Y si no fuera una idol, a ella le encantaría ser fotógrafa. Y como otro dato curioso, ella tiene un hermano menor. Y además le gusta ir de excursión con su familia los fines de semana. Bien, ¿y sabías que Senna es un mono? Esto según bajo el zodiaco chino. Así que sigue a Senna en su emocionante carrera y no te pierdas ninguna de sus aventuras. Es el turno de conocer a Kina, una miembro extrovertida con personalidad ESFP. Kina, cuyo nombre real es So Ja-kyung, nació el día 9 de julio del 2002. Y antes de debutar, impresionó a todos con su increíble voz al participar en la banda sonora del drama The Running Mates Human Rights. Esto con la canción Take Back My Life. Nuestra estrella en ascenso se especializa en el rap. 내 나이 chain one but I make a dream 난 매일 꿈을 꾸지 나에 대한 확신 덕에 난 squad check out my profile 어머니엔 불나우지 뜨거진 나의 phone 하루 종일 불타오르는 모양의 스탠티폰이 차가워 거리가 녹아내려 drifting 폴라로인 내 넘치는 모든 소막 시기다른 오빠들을 반대편을 바라보던 래퍼들의 배포금 100% 개뻥고 되게 바라면서 템프로 대서보인 가뿐적인 데부테이션을 어플리게하지 제대로 난 이 게임스야. Además, Kina es una verdadera amante de la comida. Y entre sus comidas favoritas se encuentran el bibimbap, las patas de pollo, los tomates y el pan salado. Mientras que no es fan de los frijoles y el samjang. Ella estuvo en GB Academy y fue trainee por 7 años y medio. Y a pesar de que es hija única, se divierte con sus compañeros. Let's go, drop the beat. Además, que ella es la más ruidosa de todas. Además, Kina es la única que aparece en los créditos de Cupid, ya que ella escribió o colaboró en parte de la letra. Ella estudió en Lila Art High School, esto en el departamento de contenido de música visual, pero terminó abandonando. Además dijo que si ella no fuera idol, Kina sueña con ser dueña de un café durante el día y convertirlo en un pub por la noche, o sea, como en un bar o una taberna. Además, ella comparte, como ya mencioné, habitación con su compañera Senna. Así que bien, no te pierdas a Kina, una prometedora estrella del K-pop, quien por último nos deja con su lema que es: haz lo que quieras. Ahora conozcan a Shio, quien de nombre real es Jung Ji-ho. Esta talentosa cantante y autora que tiene mucho que ofrecer. Nacida en Yeosu, en Yeolhanam, el día 6 de octubre del 2004. Shio tiene un don para el canto, y este es su talento individual, que la convierte en una artista única. Y aunque abandonó la preparatoria de artes de la información de Wonwang, Shio ha demostrado que la educación no es un obstáculo para el éxito. Shio tiene un amplio conocimiento de la música, y su grupo favorito es Thorn Apple. Y ella dice que si no fuera una idol, ella querría ser autora y ha demostrado su habilidad para la escritura manteniendo un diario todos los días. Además de su diario, nos ha comentado también que le gusta escribir y que tiene algunas historias por ahí y que en algún momento de su vida le gustaría publicar un libro con esas historias y que nosotros las conozcamos. Con su confianza en sus labios y su amor por el anime, es fácil entender por qué Shio es tan popular entre sus fans. Además, su signo del zodiaco chino es el mono, lo que la convierte en una persona creativa y curiosa. Así que no te pierdas a Shio y su impresionante talento.
50 Company. Ahora finalicemos con Aran, de nombre Jung-una, quien nace el 11 de octubre del 2004. De personalidad introvertida con su MBTI INTP. Ella estudió en la Escuela Secundaria de Música Práctica de Seúl, y aunque abandonó sus estudios en la Escuela de Artes Escénicas de Seúl, Aran tiene habilidades excepcionales en vocalización, rap y lenguaje, ya que ella está aprendiendo inglés y es bastante buena en eso. When I was a trainee, I thought countlessly whether give up or not, yeah. But thanks to my ambition for music, that I was able to make my debut as an artist right now. Oh. Además de ser una artista increíble, Aran también es conocida por su gran sentido del humor, lo que la convierte en una integrante muy valiosa para 50-50. En su tiempo libre, Aran disfruta de hojear fotos de gatos y de comida. Además menciona que si ella no fuera idol, le encantaría ser actor o actriz de doblaje. También menciona que Ariana Grande es su modelo a seguir y algunos de sus cantantes favoritos incluyen a Youngkook, Loco, Dean y Crush. Aran es la tercer integrante que nace bajo el signo del zodiaco chino Mono. Y por último dato curioso, a ella le encanta el chocolate con menta. Así que ya sabes qué regalarle si la llegas a ver alguna vez. No dejen de seguir a Aran y apreciar su increíble talento. Así que con esto concluimos el video y la sección de K-Popedia del día de hoy. Díganme qué les ha parecido, ¿les ha gustado la información? ¿Ya seguían a 50-50? Déjenmelo en los comentarios. Por último, no se olviden de suscribirse, de darle like, de comentar y de activar la campanita para que te llegue cuando suba nuevo video de esta sección. Así que me retiro y nos vemos hasta el próximo video.